Teje-maneje, La Bestia. Los hilos de la migración centroamericana en México. La bestia, no cabe duda que en sí mismo el nombre describe muy bien lo que sucede en este país en relación a los migrantes centroamericanos. Más de 140,000 centroamericanos transitan anualmente por este país a través de esta máquina poderosa que es el tren, que bien han llamado La Bestia. La Bestia es también un ejemplo del país que hemos hecho los mexicanos. Somos un país que está matando, extorsionando, violando a los centroamericanos. Hay que decirlo y hay que decirlo directamente. Hoy viviremos ese trayecto con la vergüenza de sentirnos copartícipes, cómplices. No merecemos que el país sea clasificado como lo que hoy se vive. Un país que mata migrantes, un país que extorsiona a los migrantes. Lo sabemos. Por eso hacemos hoy un alto en el camino y queremos poner a su consideración lo que implica para muchos centroamericanos internarse en este país rumbo a los Estados Unidos. Fernando, a la vergüenza se suman las cifras. Es un drama en toda la extensión de la palabra. Es una tragedia humanitaria. Más de 11,000 migrantes fueron secuestrados solo en 5 meses de 2011. Esto está documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos 11,000 migrantes no fueron secuestrados de manera individual, fueron secuestrados de manera masiva. Al recorrido que emprenden los migrantes centroamericanos por México, se enfrentan también a las extorsiones y a las violaciones. Tenemos la fortuna y el privilegio de contar con Javier García, el fotógrafo y documentalista, para que nos haga una crónica viva respecto a lo que se vive en La Bestia y lo que se vive en este trayecto de cientos de kilómetros del sur a norte. Dentro del programa también nos acompañarán imágenes, iremos viendo imágenes de otros reconocidos fotógrafos que también han hecho un esfuerzo de años dentro de este recorrido migratorio, de esta ruta migratoria. Son Fabio Cutica, Prometeo Lucero y Jorge Serratos. Sin más preámbulo, comenzamos la discusión y los invitamos a seguir esta crónica. Iniciamos el recorrido entonces. ¿Cuántos años y cuántas veces te has subido a La Bestia? Pues llevo trabajando el asunto migratorio desde el 2005 y que me he subido, a veces digo que son 8, a veces digo que es 1, porque cada vez que baja uno, dice ya la libré. Pero pues estadísticamente lo oficial yo creo que son como 11 veces. 11 veces. 11 veces de la adrenalina. Vamos hacia, ¿te parece una salida, un punto de salida? Me decías Honduras, ¿qué lugar? ¿De dónde se gesta esta idea de subirse a La Bestia, de transitar a México a través del tren? Pues de la necesidad de salir de sus casas por situaciones económicas, sociales, violencia que hay en Centroamérica, que se está reflejando ya aquí muy fuerte.
¿Cómo se entera un hondureño, un salvadoreño, un guatemalteco de que existe la bestia, el tren? Por las noticias, porque lo que hemos tendido los medios de comunicación es amarillentar un poco la información, y lo único que se ha registrado es cuando un migrante se cae y se queda sin un pie o lo parte en dos, porque así ocurre. O sea, le pasa encima del estómago, es el destripadero, se queda la gente sin cabeza, y esas noticias sí se cubren curiosamente. ¿De dónde partimos, Javier? ¿Dónde te parece bien? ¿Una familia en dónde? O de tu experiencia, pues, ¿dónde arrancaríamos este viaje? Puede ser en la selva de Honduras, en donde la gente, pues, no son muchos integrantes de la familia, tienen 5 o 6 hijos. Son campesinos, viven a la orilla de la playa, que las playas en Honduras me dicen que son muy bonitas, pero no tienen trabajo y se les paga muy poco, no tienen recursos para sembrar la tierra. O si no, de la zona quiché en Guatemala, donde la gente habla muy poco español y más bien hablan su idioma quiché, y deciden viajar hacia Estados Unidos, y saben por vecinos o por las notas periodísticas que una de las maneras de llegar a Estados Unidos es irse en autobús a la frontera de Guatemala con México y ahí caminar ya sea a Tenosica en Tabasco o a Tapachula en Chiapas para buscar el tren. ¿Cómo se preparan? ¿Llevan una sola bulto o llevan varias maletas? ¿Cuánto se calcula que llevan en dinero? ¿Cómo es esa preparación antes de Llevan salir? muy poco dinero en los bolsillos y escondido, lo meten entre las costuras de los pantalones o arriba, adentro del calzón con bolsas de plástico, lo aíslan muy bien porque es una zona muy lluviosa, Tabasco y Chiapas, y Tabasco sobre todo es muy pantanoso, entonces sí se entierran a veces hasta acá, hasta medio estómago, hasta el pecho, van caminando por horas. Por horas, es decir, kilómetros. Llevan una maleta, caminan entre unas 5 horas a 12 horas hasta llegar a las vías del tren en Tenosique. Y llevan muy pocas cosas, llevan una muda de ropa, lo que nunca falta es una Biblia, porque la mayoría de ellas son evangélicos, un cepillo de dientes, un peine y la pasta de dientes y un jabón. Son gente súper aseada, súper limpia, tienen la oportunidad de se bañar. ¿Saben a lo que se enfrentan cuando van caminando, cuando salen de su casa, cuando se despiden de la mamá, del papá, del hermano? ¿Saben a dónde van? Sí, o sea, ellos en Centroamérica caminan en autobús, van en autobús y viajan, transportan en autobús. Y justo cuando entrar a México dicen, pues ya vamos a entrar al infierno. Esa es la entrada. Dicen, llegar a México es el infierno, porque ya tienen referencias de vecinos que han sido mutilados por el tren, o tienen vecinos o familiares desaparecidos que tienen más de 10 años desaparecidos que nunca se supo de ellos, o lo que ocurrió con San Fernando, que fue una noticia que arrasó sobre los 72 migrantes que fusiló un grupo del crimen organizado en San Fernando, Tamaulipas. Llegamos a Tenosique y ¿qué sucede? Caminamos ya 5 horas. ¿Qué sucede? Las temperaturas ahí son de 40 grados a la sombra, a las 10 de la mañana. Entre mediodía y las 4 de la tarde lo más difícil es el asunto de la humedad. El factor de humedad es muy fuerte, sofoca, ¿no? Uno respira aire caliente. Incluso aunque uno se eche ventilador o se eche un abanico, el aire es caliente. Deshidrataciones y muchas caminatas, llagas en los pies. Mucha gente, antes incluso de entrar a México, sobre todo las mujeres, van al servicio de salud y ya se inyectan una anticonceptiva porque saben que el 80% de las mujeres que cruzan México por esa vía del tren son violadas. 80%. 8 de cada 10 mujeres que atraviesan por la bestia son violadas. Sí. Todavía en las fronteras, tanto Tenosique, en Tabasco, como en la de Chiapas, las mujeres, a mí me ha tocado esa experiencia que es muy fuerte, que todavía me sonríen y me platican de dónde vienen, quiénes son. Cuando uno llega a Medias Aguas, por ejemplo, la gente ya empieza a medio ver ya con cara de susto, las mujeres. Uno ve en la frontera 10 mujeres, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo ilustrativo. En Ciudad de México uno ya ve 2. ¿Dónde quedaron las otras 8? Y esas 2 ya fueron tocadas, violentadas en algo, verbalmente, sexualmente, físicamente. Porque la violación es para extorsión también, ¿no? O sea, no solo es el simple hecho de la violación, sino también es por extorsión.
es una guerra, ¿no? Y algo que no se dice mucho dentro de la historia oficial es que una de las maneras de someter al enemigo es, si te quedas sin armas, tu mayor arma es la violación sexual. ¿En dónde? ¿Ante los ojos de quiénes? ¿Por qué? Bueno, no por qué. Ya dijiste por qué, una guerra. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿En dónde son los en la noche, en la mañana? Donde ocurra. Hay violaciones arriba del tren. Hay violaciones en la estación del tren. Si se llevan al grupo de mujeres o al grupo de migrantes secuestrados, a las mujeres las violan enfrente de sus esposos, de sus maridos o de sus compañeros de viaje en las casas de seguridad, en donde sea, en los cuarteles de la policía, porque luego las detienen supuestamente para entregarlas al Instituto Nacional de Migración y antes de entregarlas las violan y después de eso las amenazan de que si hablan, de que si los denuncian, regresan por ellas y las matan. Entonces las mujeres deciden callar cuando son entregadas y después las deportan. Sí. Pero incluso en albergues oficiales y con oficiales del gobierno. Sí, no en albergues de migrantes, sino en cuarteles de policía, en casas de seguridad del crimen organizado, a las estaciones, en las mismas estaciones del tren, hay mismos garroteros que les llaman, son los trabajadores que están cuidando que no se desenganchen los vagones, ellos mismos violan a la gente. ¿Cómo suben al tren? Como se pueda. Como tú buscas, hay un tubo donde agarrarte. O sea, es el tren en marcha, no es, digamos, en una estación. ¿O cómo de preferencia tiene que estar, la mayoría de la gente, las mayorías se suben cuando el tren está parado, esperando salida. En Tenosique. En Tenosique o en Arriaga. ¿Qué sucede con uno que tuvo un accidente? ¿Lo llevan de emergencia? ¿Sobreviven? La mayoría sobreviven. ¿Son brazos, piernas? ¿Cuáles son? Brazos, piernas, o partidos a la mitad. Entonces el que no sabe puede resbalar e intenta seguir corriendo y cuando se suelta, la física, la naturaleza es extraña porque hay una corriente de aire que en lugar de aventarte hacia afuera, te mete hacia las vías. Te succiona. Te succiona y lo primero que caen son las piernas. El que bien le fue una pierna o fue un brazo. Me ha tocado verlo y sí es. En ese momento la cámara es segundo plano y lo que haces es ayudar. Creo que es una obligación, es ser humano. Uno es ser humano, no somos animales. Ni tampoco creo que una fotografía va a cambiar tan rápido una situación, una manera de pensar de la gente o de la sociedad en general. Y salvar una vida yo creo que sí es importante. ¿Qué transporta desde Arriaga o desde Tenosique el tren de carga? ¿Y cómo se suben? Como dice Fernando, ¿en dónde se acomodan? ¿En qué parte del vagón? ¿Arriba, en medio, entre los vagones? Hay varios tipos de vagones, por así decirlo. Hay desde los buques, tanques, que les llaman salchichas ellos, que es lo que lleva combustóleo y productos petroquímicos. Muchos se suben ahí porque está lleno rodeo de tubos y ahí se pueden agarrar, pero ya cuando bajan todos quemados porque tiene químicos. Muchas veces lleva sosa y ellos no saben. Entonces la agarran, pues se tienen que agarrar, si no se agarran la azotan, ¿no? De todos modos la gente a veces se cae, ¿no? Cuando frena o cosas así. Los vagones más altos, que miden como unos 4 metros de alto, llevan autos nuevos que vienen de Brasil para la distribución en Estados Unidos. Por lo regular, el migrante que se sube ahí, eso ya es noticia, eso ya saben que no se deben de subir, por lo regular mueren electrocutados. Como son tan altos, cuando entran a las poblaciones empiezan los cableados. Ah, los vagones de donde van los automóviles son los más altos. Son los más altos. Y se suben en la parte... Se suben en la parte de ahí, entonces lo que hacen es irse acostados si no encuentran en otro lugar, o van sentados. Y la mayoría de los que se electrocutan es cuando entran los trenes en la noche a las ciudades, que los cables les pegan en la mitad del cuerpo. ¿Qué cosa?
y se electrocutan. Me ha tocado verlo y es muy trágico el tema, ¿no? Qué cosa. Sí, entonces pues se agarran de donde se pueda, ¿no? Porque muchas veces puede haber hasta 300, 500 personas. ¿Qué sucede ahí? ¿Quiénes intervienen ahí para extorsionar, violar, secuestrar? El primer asalto que lo hace oficialmente es la policía. Cuando llegan a la frontera y van a pasar, o el Instituto Nacional de Migración, ¿tienes papeles, no tienes papeles? ¿Quieres pasar? Un policía municipal, pues cáete con 30 pesos, ¿no? Y así los filtros fronterizos caen de distintas policías. Y luego, Javier, ¿no? 30 pesos, un policía ya municipal ya se siente con derecho de extorsionar. 30 pesos. Eso es como tener licencia, ¿no? Para robar. Pues todo mundo, desde los pobladores hasta los famosos Zetas. Ellos controlan todo Veracruz y son los dueños de la vía. Desde Ixtepec, Arriaga, Chiapas, Ixtepec en Oaxaca, Medias Aguas en Veracruz, que ahí en Medias Aguas cuando llega el tren, ellos ya están esperando a que empiecen a bajar los migrantes y ya traen una lista de quién tiene familiares en Estados Unidos y quién tiene familiares en sus lugares de origen que puedan depositar o que puedan pagar el rescate. ¿Y cómo lo saben? Porque arriba del tren hay gente que se filtra desde mismos migrantes que están trabajando ya para el crimen organizado y se dedican a estar preguntándoles que de dónde vienen y a dónde van a ir y que cómo les ha ido, que si tienen familiares ya trabajando en Estados Unidos. Entonces, si tú, Fernando, dices, es que yo voy a Ohio porque ahí me está esperando mi hermano y mi hermano tiene un año que está trabajando. Fernando está en la lista, viene vestido de traje con su corbata negra. Y así pasan la lista con mensajes o llegando a determinado lugar entregan esa lista y la van a entregar a donde están las camionetas ya esperando a que llegue Fernando. Calmado ya. Y es un crimen organizado que yo creo que ya no distingue frontera, porque las mismas autoridades, con todo el riesgo que conlleva, o sea, lo digo claro, las autoridades están involucradas. El Instituto Nacional de Migración está involucrado. Sí hace una labor muy importante el Grupo Beta en todas las regiones donde hay migrantes, migración mexicana también en el norte del país. Y ellos tienen una muy fuerte estadística de cuánta gente entra a México, cuántos viajan en el tren. El Grupo Beta, para explicarlo, son esas patrullas del Instituto Nacional de Migración pensadas para apoyo migrante, ¿no? ¿Y dices que ellos están coludidos con el crimen? El Grupo Beta no. El Grupo Beta da medicinas, da de comer, atiende primeros auxilios a migrantes, pero ese Grupo Beta recopila información, nombre, procedencia, edad y destino. Y todos esos datos los entrega al Instituto Nacional de Migración. Y el Instituto Nacional de Migración pues hace un informe a la Secretaría de Gobernación, pero hay datos concisos y claros en donde muchos agentes que están encargados de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, sobre todo en las fronteras, son acusados de extorsionar a los migrantes. O de filtrar la información quizás al crimen. Claro. Pero Javier, ¿tú de dónde sacas estas conclusiones? ¿Lo ves por lo que has visto, por lo que te han comentado, por las denuncias que ha habido? Por las denuncias que han habido, pero sobre todo para mí lo más importante para poder contar algo, poder fotografiar algo,
y que esa fotografía o ese video tenga sustento, es hablar con la gente, desde el vecino, desde el tiendero, hasta el migrante que va arriba del tren. Porque cuando yo inicié esto no tenía pretendido subirme al tren. Sí había andado en el tren, pero pues iba a Veracruz, ¿no? Al Jarocho, que iba de vacaciones con mi familia. Pero ya subirse a un tren de carga donde no hay dónde agarrarse. Y yo andaba por Tierra Blanca y ahí me subí al tren. Yo únicamente llevaba una bolsa pequeña, así es como viajo. Yo no utilizaba gorra de esa beisbolera. Supe que la tenía que usar por el sol, porque el sombrero pues, se lo lleva el viento. Pero la gorra beisbolera, una bolsa pequeña al hombro, donde llevaba únicamente una cámara, 2 lentes, un 35 milímetros y un 50, y una cangurera donde llevaba aproximadamente unos 20-25 rollos de película, porque todavía hago película análoga en estos casos, y una botella de agua, y no más. Y me subo al tren y vamos para allá. Ahí lo que menos estábamos preocupados era si nos iban a asaltar o no. Afortunadamente nunca me ha tocado. Sí he visto asaltos, pero o tomo la foto o me asaltan. Entonces mejor decido nada más ser cómplice silencioso, porque eso es lo que uno se convierte. Es un asunto de conservación. Entonces ya llevamos como 3 horas en el tren. El calor es enorme. Siente uno el sol como pica, ¿no? La cabeza te retiembla. Empiezas a escuchar estas cigarras que son un sonido muy fuerte, pero todo el tiempo en el tren lo escuchas y el track del tren es terrible, porque lo escuchas horas y horas y horas, o sea, te agobia. El agua se te puede acabar en 15 minutos. Llegamos así todos medios dormidos en la parte de arriba, y de repente empiezan a caer cosas. Si ves una bolsa que está caliente, pero es comida. Y a un vato le cayó, me acuerdo que una botella de agua así en la cabeza que además le abrió, ¿no? Entonces ahí ves la gotita de sangre, te asomas, pero es un recorrido tan rápido que nada más ves como hay un grupo de mujeres que están aventando cosas y algunos empiezan a colgarse para agarrarlo de las manos de ellas. Y te preguntas, ¿dónde estoy? Y la gente dice, pues no sé, pero hay comida. Entonces los que agarraron abajo la comida, se la empiezan a pasar también a los de arriba. Es una convivencia ahí impresionante. El hambre es canija, ¿no? Y la sed es peor. Entonces, pues mucha gente se aprovecha, es una guerra, creo. Siento que es como una especie de guerra. La guerra del hambre, la guerra de la sed, la guerra del agua, ¿no? Lo miro un poco así. Porque en estas regiones, pues los que tienen la tienda más pequeña, un vaso de agua, se la pueden vender a un migrante con la mano en la cintura en 5 pesos, ¿no? Y el migrante pues lo paga, ¿no? Pueden vender un taco en 10 pesos, un taco de frijoles, ¿no? Y no crean que es el mejor frijol, ¿no? De los que podemos tener en nuestra casa. O sea, luego ya son desechos, ¿no? Me ha tocado ver que por quedarse a dormir en la marquesina de la casa en la calle les cobran 20 pesos, los vecinos, a ese grado. Pero pues también existe comunidades como La Patrona, ya muy conocidas ellas, que son un oasis en este país y creo que en el mundo, pues de que aplican lo que ellas son muy religiosas, son católicas, y el ser muy religiosas no significa que se la pasan rezando. Son mujeres que aplican lo que Dios de que si hay hambre da de comer, si hay sed da agua. Entonces dice, nosotras preferimos estar en las vías porque así cumplimos con el evangelio.
¿Qué transformaciones que tú tienes contacto viven los centroamericanos en ese viaje? Transformaciones personales, psicológicas, si vale la pregunta, es decir, pasan del susto, a ver. Pues el primer cambio es el físico. Cuando uno los ve en la frontera sur, pues son gente chapeteada, ¿no? Son gente vigorosa, que juega fútbol, que está corriendo para allá y para acá, chicharachera, platica mucho. Y tú los ves en lechería, ropas roídas, descalzos algunos, demacrados, ojeras, ojos vidriosos, tristes, silenciosos, ya son muy silenciosos, y que la mayoría del tiempo se la pasan acostados en el suelo, nada más con un ojo esperando que no llegue alguna patrulla o alguien que los pueda asaltar. En un recorrido de la frontera a lechería avanzaron 5 años, ¿no?, en edad. ¿Y aquí las esperanzas, la ilusión de llegar a Estados Unidos se les corta o siguen todavía en lechería, en la Ciudad de México, digamos a mitad del camino, todavía siguen con la ilusión de llegar? Todavía existe la ilusión, pero ya muy bajo reserva, porque siempre la pregunta es ¿cuánto nos falta para llegar a Estados Unidos? ¿Y cuánto falta? Es la mitad. Estamos hablando que promedio son 20 días de... A lechería. Solo para lechería, 20 días. Sí. Y en esos 20 días el deterioro es de 5 años. Yo pienso que sí. Hay algo que debe ser ahí también en términos de psicológicos. El centroamericano va generando odio al mexicano. ¿Cómo ves eso? No odio, yo creo que resentimiento. Creo que es distinto, ¿no? Miedo, hay mucho miedo, desconfianza, recelo. El drama está ahí, la cantidad de gente no es ni por mucho mínima, es decir, son miles de personas las que están secuestradas y que pasan a diario por las diferentes poblaciones del país, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros los mexicanos? ¿Por qué no los vemos o no queremos verlos? No sé qué ocurra, yo me lo pregunto siempre me lo cuestiono incluso hacia mí. Porque también siempre nos ponemos a pensar y decimos, pues los gringos, los estadounidenses, cómo maltratan a los migrantes cuando van en busca de trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos los mexicanos con los centroamericanos? Y cada vez más los estamos maltratando. Si antes era solo ponerles trabas y deportarlos, ahora ya es matarlos y desaparecerlos, extorsionarlos. Creo que es una crisis, ¿no? Una crisis social grave que está ocurriendo en México porque estas mismas gentes que se están juntando a las bandas del crimen organizado, que secuestran, que trafican con armas, que trafican con personas, que asaltan incluso por un auto, esas mismas personas tienen las mismas necesidades que este migrante que viene de Centroamérica. O sea, la mayoría de los chavos que están operando y que están asaltando al migrante arriba del tren porque van armados, son chavos de entre 14 años y 25 años, son mexicanos que no tuvieron la oportunidad de estudiar. He estado con migrantes, o sea, un grupo de 5 migrantes de 20 años, 30 años, que entre ellos aparece una chica y la voltean a ver y empiezan allá a chancear, a aventarle piropos. La chava se enoja y se da la media vuelta y se va. Y pues como si estuviéramos en la cantina, vaya, pero pues es en las vías. Y que ahí casi se echan un volado a ver quién le va a hablar a la chava, a ver si consigue algo, ¿no? O sea, tampoco es un tema de que sí, soy migrante centroamericano o soy migrante mexicano y como ella, mujer, es migrante, pues protección no, o sea, también existe ese asunto animal. O sea, el ser humano es el extremo, ahí es el extremo, son las olimpiadas del migrante, ¿no? Es una olimpiada ahí
Es un acto de supervivencia, llegar por lo menos a Lechería, que es donde vamos. ¿Qué sucede de Lechería al norte? Pues ya cambia mucho la manera de viajar, cambia bastante porque hay una gran cantidad de gente, yo calculo que es como un 30% de los migrantes que vienen en tren encuentran a su pollero en Lechería. Y entonces el pollero pues ya los disfraza, los viste de ciudadanos mexicanos comunes y los procura subirlos a los autobuses. Pues quien llega a Lechería ya básicamente pasó lo peor, entre comillas. Entre comillas, porque les espera Tamaulipas, les espera estar en Monterrey, en Saltillo, que es ahí los mayores riesgos es las policías. Y luego atravesar la frontera con Estados Unidos es igual con polleros, vía desierto, todo. La mayoría del migrante centroamericano va a Nuevo Laredo. Y he visto en Nuevo Laredo que la gente que tiene 8 días y que no ha podido cruzar a Estados Unidos ya es codependiente. Ya se mete de todo, de drogas o alcohol. En 8 días se han deteriorado, así enorme, enorme. Hay una foto que a mí me gusta mucho, que es muy cruel, de un migrante, que lo tengo en segundo plano, y 2 perros que se me acercan, que están todos sarnosos. Y el chavo atrás, el migrante hondureño, tienen la misma mirada estos 2 perros con el migrante. Los mexicanos que estamos viendo esto, que nos llevaste a la bestia, a las autoridades, ¿en dónde tenemos que arrancar hoy después de ver esto? ¿Qué tenemos que ver? Me quedo con un dicho de doña Leonila Vázquez, estaba una vez hablando, la mujer, la mayor de las patronas, que la señora creció con el tren, se subía al tren y llevaba sus mercancías, su café, su caña hacia Córdoba. Y una vez estábamos esperando el tren en la vía y esperando dar de comer, y yo le pregunté si creía realmente que el tren fuera una bestia. Y se quedó la señora pensando y me volteó a ver y me dice así, volteaba a ver y... No, la bestia no es el tren, Javier. Dice, la bestia creo que somos todos los que hemos provocado esta crisis. Y yo con eso me quedo, ¿no?